Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos un día más al cuarto de atrás tertulia. Supongo que si eres habitual del cuarto de atrás ya sabes que los meses de julio, agosto y septiembre son entrevistas y desde los meses de octubre hasta junio pues son las acostumbradas tertulias. Las tertulias no están obligadas por todo lo que pasa, pero generalmente pues escogemos algunos temas. En este caso, lo de hoy va a ser un poco peculiar. En primer lugar, pues será la información de un evento y eso pues voy a hacerlo yo y si hay algún comentario, pues ahí estáis. Pero después vamos a tratar un tema que la verdad no es habitual escucharlo, sobre todo como lo vamos a tratar hoy. El tema va a ser el siguiente, lo anticipo y procuraré resumirlo todo lo posible. Va a ser el siguiente. Desde que estamos con la pandemia, que aunque ahora la cosa bajó mucho y parece que ya vamos a poder desenmascararnos y tal, pero de momento estamos en ello y hay ciertas restricciones todavía. Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí hay algo que sabemos, el miedo general. Y se han empezado a escuchar voces en el ámbito cristiano diciendo, oye, ¿esto no será un preanuncio del fin? Así, literal. Bueno, pero entonces hoy vamos a tratar una cuestión que yo sé que por lo menos todos habéis tratado alguna vez y hoy lo vamos a hacer en el cuarto de atrás. Hay 2 cosas muy principales que el Señor Jesucristo mismo, en su último discurso profético antes de ir a la cruz, que aparece en Mateo 24 y en Lucas 21, el más detallado en Mateo 24, relaciona 2 cosas con su segunda venida, con el fin. Y esas 2 cosas son la predicación del Evangelio, es decir, el testimonio del mensaje del Evangelio en todo el mundo, y la otra es la restauración de Israel. Es interesante que esas 2 cosas aparecen en los versículos 6 al 11 de Hechos capítulo 1 y allí aparece también su segunda venida. Bueno, yo creo que hay algunos factores que debieran hacernos por lo menos pensar. No queremos ser expertos en escatología que decimos esto va a pasar esto, después lo otro, pero creo que debemos atender a algunas cosas. Así que ese será el segundo tema, el tema principal de la tertulia del cuarto de atrás hoy. Pero siempre, ya sabes, ofrecemos 3 pizcas de adobo musical. Es una costumbre ya instalada en el cuarto de atrás desde que comenzamos hace ya bastantes meses. Bueno, pues hoy nuestros temas de esa música que llamamos
de adobo, pizcas de adobo, pues esos temas van a ser de un oratorio de Händel que se titula Israel en Egipto. En realidad es la liberación de Israel, que el pueblo de Israel sigue celebrando tantos años después, 4.000 y pico años, 3.300 o 3.400 años después, con la Pascua. Y que en el ámbito cristiano se recuerda también la Pascua, que es la celebración de esa victoria. Bueno, pues Händel compuso una obra, un oratorio, como el Mesías, pero menos famoso que el Mesías, pero con temas preciosos, muchos temas para coro. Bueno, pues vamos a escuchar a lo largo del programa 3 temas destacados de ese oratorio, Israel en Egipto. Así que damos paso ahora a la primera pizca de adobo musical antes de empezar el tiempo de tertulia. Hacemos un momentito de silencio para atender a la música. El relato que inspira los 3 temas que escucharemos de Israel en Egipto en este programa se encuentra en el capítulo 14 del libro del Éxodo, y los temas son frases del capítulo 15 que recoge el canto nacional de alabanza a Dios por la salvación milagrosa del ejército egipcio. Este oratorio fue compuesto por Händel en 1738, cuando estaba en plena madurez y con una fama muy bien ganada en Inglaterra, donde residía, pero no tuvo el éxito que Händel esperaba, lo cual, como es natural, le contrarió muchísimo y lo rehizo varias veces. Así que el que llega a nosotros hoy no es el inicial, sino el arreglado por él después de 2 o 3 arreglos que hizo, recortes añadidos, pero de todas formas refleja lo esencial, que es lo que nos importa. En la actualidad, Israel en Egipto es, después del Mesías, la obra más apreciada de Händel. El primer tema de Israel en Egipto que escucharemos al coro, cantando en inglés, se basa en el versículo 2 del capítulo 15 del Éxodo y comienza con la frase «Este es mi Dios», y es interpretado por la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo, dirigidos por Simon Preston. Escuchemos.
Bien, después de escuchar este tema del Israel en Egipto, ese oratorio de Händel que sorprendió y encantó a los ingleses donde Händel residía, ya sabes que Händel, aunque era alemán, se marchó a Inglaterra y allí se encontró muy bien y allí estuvo el resto de su vida con algunas salidas de vez en cuando, pero allí estuvo tanto que Händel fue el primer músico que tuvo una estatua, es decir, un monumento en Inglaterra. Y además de eso, fue enterrado nada menos que en el lugar donde se entierran todos los hombres ilustres de Inglaterra. Así que, bueno, algo habrá influido Händel y también su obra, esta obra, Israel en Egipto, aunque sobre todo el Mesías, que tiene relación con Israel también, pero otro día podemos hablar del Mesías. Entonces vamos con la primera noticia de un evento que tendrá lugar el día 16 de este mes, Dios mediante. El día 16 de este mes de octubre tendrá lugar el Encontro Galego-Luso 2021 con participación especial de jóvenes, volviendo a sus orígenes, ya que comenzó con jóvenes hace ya bastantes años y se ha mantenido a lo largo de los años como una relación de amistad y de comunión entre iglesias del norte de Portugal y de Galicia. Por eso un año se llama Galego-Luso, cuando la dirección del encuentro es en Galicia, y el lugar, cuando son presenciales, el año pasado fue online y este año también va a serlo, y al otro año se llama Luso Galego, porque la celebración es en Portugal o a cargo de Portugal, como el año 2020 y ahora el 2021. La Unión Bíblica en Galicia y en Portugal han sido y siguen siendo los organizadores, que en este caso tienen además el apoyo y la colaboración de iglesias en Galicia y en Portugal. Así que el próximo día 16, sábado, a las 6 de la tarde, podrás ver el encuentro Galego-Luso 2021, podrás verlo en YouTube. Y supongo que después también se podrá ver, pero el esencial es el primero, que es el directo. Así que te animamos a que hagas acto de presencia en esta actividad peculiar en la que va a haber mucha presencia de jóvenes y va a haber además temas musicales que van a ser novedosos, interpretados por jóvenes. Así que te recuerdo de nuevo, sábado 16 de este mes a las 6 de la tarde, a las 18 horas. En España, en Portugal, ya sabes que es una hora menos, aunque sea el mismo momento. En Portugal, en vez de las 6 de la tarde, son las 5. Bueno, pues despachado así en líneas generales, y si quieren más información, pues seguramente aparecerá, si no a partir de hoy, a partir de mañana, seguro en las redes sociales, para que puedas ver más detalles y además compartirlo con otros. Entonces vamos con nuestro segundo tema, el tema principal del encuentro en esta ocasión, y que nos parece un tema pues que procede a esta altura. Yo no sé si sabes, y arranco desde ahí e iniciamos el tiempo de diálogo entre nosotros. Yo no sé si sabes una cosa. Efectivamente, el Señor Jesucristo se refiere a Israel en relación con el fin, pero a un Israel restaurado. Y es muy curioso que en ese pasaje donde se relata la ascensión del Señor, en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, los discípulos que no saben que el Señor va a ser llevado al cielo en ese momento, pero que sí saben que el Señor había muerto y resucitado, y esto para ellos era pues un símbolo, una demostración de triunfo de Dios, y le preguntan, ¿vas a restaurar ahora el reino a Israel? Es decir, ¿Israel va a ser lo más de lo más en el mundo? Bueno, pues esto lleva al Señor a decirles que eso no era asunto de ellos, no es asunto vuestro, y eso está en la agenda de Dios y ya será cuando tiene que ser. Pero apunta a ello en el capítulo 24 de Mateo, y también apunta a ello el apóstol Pablo en capítulos muy conocidos como son 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, en especial en el capítulo 11. Después mencionaremos algún texto. Pero hay algo que quizá nos ha pasado desapercibido a todos. Israel, como Estado, como reino independiente, con fuerza y con presencia notable en el mundo, ha estado durante casi 3.000 años, desde los tiempos de Salomón,
en que empezó a decaer rápidamente. Hasta el año 1948 no hubo un Israel entero e independiente, y desde el año 1948 ha desarrollado muchísimo. En este momento Israel es un territorio algo menor que Galicia, tiene unos 9 millones de habitantes. Tenía, cuando comenzaron en 1948, la mayor parte del territorio era desierto, y en este momento Israel es una potencia agrícola, exportadora, es una potencia tecnológica, es una potencia militar y es una potencia económica porque, bueno, pues todo el mundo sabe que hay una gran, digamos, presencia e influencia en los gobiernos en todo el mundo del capital judío en todo el mundo. Así que algo ha cambiado bastante y de forma espectacular. Bueno, pues de ahí partiremos. Así que nos asomamos al tema y lo hacemos antes de mencionar textos bíblicos que yo creo que son realmente interesantes. Pero antes nos asomamos a nuestra tertulia y yo empezaría por Jonathan Bernat, que en su tarea, aparte de ser un enamorado en su día de Internet y de empezar a hacer pinitos en Internet cuando los demás pensábamos que era una medicina, bueno, pues aparte de eso, él ejerce como pastor en una iglesia evangélica en Pontevedra, la Iglesia Bautista, y bueno, yo quiero que te empieces a asomar acerca de este tema, Jonathan. Vale, pues primero que nada un saludo, gracias por permitirme estar aquí y me vas a permitir la licencia, Daniel, antes de contestar, de enviar hoy un saludo muy especial a la familia de don Valeriano Martínez, el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, que ha fallecido en su despacho. Creo que también podemos enviar un saludo de cariño y pidiendo a Dios que consuele a la familia, sus compañeros y allegados, ¿no? Creo que también vivimos en una sociedad donde nos dolemos también cuando las personas se duelen. Dicho todo esto, pues cuando hablamos de Israel en general, tenemos que pensar que es el pueblo de Dios. La pregunta, ¿por qué es el pueblo de Dios? Bueno, porque Dios lo escogió. No, es muy interesante cuando Golda Meir en sus memorias, en su libro Mi vida, ella habla mucho, bueno, de lo que fue su vida realmente. Y es curioso porque a la figura de Dios le dedica prácticamente una página. Yo lo leí hace bastantes años ya, bueno, bastantes, unos cuantos. Y ella plantea que Israel fue el que escogió a Dios. Bueno, las cosas realmente no son así. Entonces, dejando todo esto, no creo en la perfección de los seres humanos, pero sí que creo que es el pueblo elegido por Dios. Y como tú decías, es curioso el milagro que han hecho en el desierto, que lo han convertido donde antes era, pues eso, un secarral, hoy es un vergel, y es la primera potencia en muchos aspectos. Ahora bien, como el mismo Jesús, cuando citabas hace un momento en Hechos, ¿verdad? Dice, no os toca a vosotros saber las sazones del tiempo. Y creo que hemos de respetar a Israel. Ahora, tampoco podemos hacer del periódico, de las noticias, nuestra base de fe para discernir o para decidir, dictaminar si este acontecimiento o el otro es el fin. A los hechos me remito. Recuerdo no hace tantos años, cuando Gorbachov subió al poder, pues se le figuraba, se le planteaba y se razonaba como el anticristo. Y ha pasado Gorbachov y ahí queda la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que el fin de los tiempos está cerca. Creo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, merece todo nuestro respeto, lo cual no significa que a veces entendamos algunas cosas. Por supuesto, como seres humanos se equivocan, ¿no? Y bueno, al principio como planteamiento lo dejo ahí, pero sobre todo creo que es el pueblo de Dios. Y la Biblia, una y otra vez, el Señor nos recomienda, nos pide que oremos por la paz de Israel. Con esto concluyo por lo menos esta participación. Para mí es un milagro, como tú apuntabas ahora, que una nación que ha estado prácticamente 3.000 años desaparecida, entre una cosa y otra, 2.000 y pico de años, haya podido renacer. Esto no pasa con ninguna otra en toda la Tierra. Porque todos los países han cambiado. Y aunque ahora no es exactamente la geografía como en los tiempos de Salomón, pero prácticamente es la misma. Entonces yo creo que también eso nos habla de la misericordia de Dios, ¿no? Esto lo digo así de entrada, después seguramente irán saliendo cosas. Flora, apunta algo. Bueno, lo que está clarísimo es que es un pueblo que algo tiene cuando en menos de 100 años, con tan poco terreno, con tan pocos habitantes, representan una potencia a nivel mundial.
y en muchísimos aspectos, ¿no? Tú marcabas el aspecto agrícola, pero está el potencial económico y el potencial armamentístico y el primero en muchos terrenos. Entonces, está claro que, por supuesto, estoy de acuerdo con Jonathan, que sigue siendo el pueblo de Dios y como pueblo de Dios es bendecido, aunque pues no esté en la línea correcta o con las creencias correctas. Dios los sigue bendiciendo y es increíble que un pueblo tan pequeño pueda tener tanto poder, digamos, a nivel mundial, y solamente se puede entender si la mano de Dios está detrás. Camilo, breve, pero 5 minutos Bueno, tienes para ti solo. ¡Hala, venga! ay, Dios mío. Con eso no tengo ni para la introducción. Bueno, creo que habría que matizar unas cosillas en primer lugar, ¿no? Perfecto. Está clarísimo que en la Biblia, en la palabra de Dios, está claro que Dios elige a un pueblo. Antes elige a una familia, a un individuo, a Abraham, y a través de Abraham una línea genealógica donde se crea un pueblo, y a través de ese pueblo Dios manifiesta que va a traer la luz a todo el mundo, ¿no? En el momento que el Señor viene y se convierte en la luz del mundo, pueblo de Dios lo hay en toda la tierra y en todas las razas y en todas las lenguas. Es más, me atrevo a decir, porque está en la Biblia, que en el libro de Gálatas, cuando esa epístola de la libertad cristiana, cuando Pablo está hablando de los que verdaderamente son hijos de Dios, está hablando que son unos, está alegorizando, pero está manifestando que el verdadero Israel es la Iglesia, es el pueblo de Dios. Con eso no quita que lo que está diciendo Jonathan o lo que está diciendo Flor también es cierto. Ese pueblo que Dios ha elegido para que fuera la luz del mundo y de que ahí viniera la salvación para toda la humanidad, ese pueblo sigue teniendo Dios un trato especial con él, digámoslo así, pero no más especial o no mejor que el que pueda tener con un ciudadano, yo que sé, de Burkina Faso o de cualquier lugar del mundo. O sea, la Iglesia del Señor es el auténtico Israel en estos momentos, en palabras de Pablo. Eso podemos discutirlo, si lo queremos, y podemos echar mano de la Biblia, pero es así. Quitando eso y dejando eso claro y aparte, que Israel puede llamársele pueblo de Dios también, en un sentido histórico, en un sentido de linaje, porque ahí viene nuestro Salvador, y en un sentido que en el Israel actual hay cristianos, aunque ellos no se hacen llamar cristianos, se hacen llamar seguidores de Yeshua, mesiánicos, porque no quieren identificarse mucho con el cristianismo, digamos, del resto del mundo por razones históricas que todos conocemos, ¿no? Pero el pueblo de Dios lo componen judíos y gentiles con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con la misma gloria. Absolutamente es así. Dicho de eso, Israel, evidentemente, se ve que Dios sigue tratando con él de una forma especial, ¿no? Y ahora podríamos continuar desarrollando porque tiene un plan especial también con el Israel geográfico, por decirlo así, o el Señor en estos momentos, ¿no? Y cara al futuro. Os leo un texto en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11. Seguramente que cualquiera que conozca esa carta, la epístola a los romanos, sabe que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Romanos hay un desarrollo, digamos, doctrinal y aplicativo de la doctrina. Pero hay ahí unos capítulos del 9 al 11 en los cuales, desde el capítulo, yo me he liado con los capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 hay un desarrollo doctrinal extraordinario. Los capítulos 9, 10 y 11 se refieren a la relación entre la Iglesia e Israel y entre Dios e Israel. Entonces, a partir del capítulo 12 viene la aplicación práctica de lo que Pablo ha enseñado. Pero en Romanos 11, 25 al 29 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, se refiere a los cristianos, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y creo que esto tiene relación con nuestro tema. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, fueron perseguidores de la Iglesia, empezando por Jesucristo. Pero en cuanto a la elección, son amados
por causa de los padres a los que se refería antes ya Jonathan, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a hacer nuestro segundo alto musical para escuchar otro tema de esa obra fenomenal de Händel, que es el oratorio Israel en Egipto. La mayor parte de los oratorios de Händel eran temas bíblicos. Este tema de Israel en Egipto es el recuerdo de la gran fiesta nacional de Israel, que es la fiesta de la Pascua, que es el recuerdo de la liberación de Egipto. En realidad, con la Pascua se celebra no solo la liberación de los casi 4 siglos de esclavitud que padeció Israel en Egipto tras la muerte de José y el olvido del enorme bien que había hecho en Egipto, salvando a la nación del hambre con su buena administración, sino que celebra la liberación milagrosa del ejército del faraón en el Mar Rojo y el inicio de la formación de la nación que, después en el trayecto hacia la tierra prometida, recibe leyes y ordenanzas diversas y toma posesión de la tierra, completando así no solo la liberación, sino la constitución de Israel como nación independiente. Seguimos con frases del capítulo 15 del Éxodo, y en este caso será del versículo 6, que dice: Señor, tu diestra es gloriosa, cantada en inglés, porque Händel quería que el texto bíblico llegase al público en su propio idioma. Son sus intérpretes la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo, dirigidos por Simon Preston. Escuchemos. Bien, pues ya tenemos nuestro tema planteado. Bueno, por lo menos en algún aspecto, porque este tema es uno de esos temas que da mucho de sí. Por ejemplo, hay una profecía de Ezequiel en el capítulo 36, el profeta Ezequiel, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y es una profecía para Israel. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más
recibáis oprobio de hambre entre las naciones. La verdad es que desde los tiempos de Ezequiel hasta nuestros días es ahora cuando este aspecto en cuanto a los cultivos se ha cumplido sobradamente. Israel está exportando de su huerta, compitiendo con nosotros en algunas cosas en menor cantidad, pero compitiendo con nosotros, por ejemplo. Entonces, habla de dos cosas. Habla del pueblo, de la gente, y habla de la tierra. Sí, es verdad que habla de un corazón nuevo, es decir, de un pueblo vuelto a Dios de corazón. Pero lo que Dios promete a Abraham es un pueblo y una tierra, principalmente, un pueblo numeroso. Bueno, yo creo que a esto, por un lado, hay que entrarle. Entonces, vamos a seguir el mismo orden. Desde luego que la palabra de Dios se cumple. En el libro de Josué leemos que ni una sola de las promesas que Dios había hecho había faltado. Otra cosa es el tiempo, ¿no? Desde luego que cuando en 1948 se instituyó el Estado de Israel, pues se pensó ya que era el final. Ahora cuando vemos todo esto y, por ejemplo, pues en exportación en cítricos, Israel es una potencia bastante grande hoy en día. Compite, de hecho, tiene acuerdos con la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando vemos ciertas cosas, pues desde luego, y nunca más se le hizo propio. Yo quisiera también dejar una cosa antes que quizá no quedó clara y no me gustaría que quedase en el limbo en ese sentido. Yo creo que Dios ama a todo el mundo, desde luego, pero Dios escogió para sí ese pueblo, ¿no? Lo cual no significa que no ame a todos los demás. Como decía Camilo atinadamente, Dios ama a los de Burkina Faso, igual que ama a los árabes que están en lucha constante con Israel. Y yo creo que, ahora bien, la persecución que tú, Daniel, decías, desgraciadamente sigue existiendo hoy en día. Israel es uno de los países con mayor persecución religiosa. Curiosamente, es una de las paradojas más grandes, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema, desde luego que es un milagro. Estos días estaba viendo precisamente sobre Libia, donde gobernó Anwar, Gaddafi. Gaddafi, sí, exactamente. Y se quiso hacer algo parecido, pero no llegaron ni a la suela del zapato. Como mucho consiguieron hacer un canal, una tubería, y bueno, después con los cambios políticos incluso lo han torpedeado y el gran proyecto quedó. Pero el desierto sigue siendo desierto. En el caso de Israel, no. Sí que creo que eso nos habla de la misericordia de Dios y también es un llamado de atención a que lo que Dios dice lo cumple. Yo cuando veo las noticias de Israel, sobre todo tengo que ver que Dios está cumpliendo. Ahora bien, no solamente me tengo que fijar en Israel, sino también tiene que haber otro tipo de cosas. Ya que Jesús decía que no nos toca a nosotros saber la sazón, nuestro deber es estar preparados. No me preparo como éramos los buenos estudiantes, y lo de buenos entre comillas y muy irónico, que estudiábamos el día anterior. No, porque pues, nos puede suceder en cualquier momento. Entonces, nuestro deber es estar preparados. Ver esas cosas, analizarlas, pero dejarlo en las manos de Dios, a pesar de todo. Y no, ahora, si otro no piensa igual que yo, decir, estás equivocado. Creo que tenemos que también en ese sentido, algo que nos enseña la Escritura, es ser respetuosos unos con otros también, ¿no? Ahora, no dictaminar. Por cierto, a mí, sinceramente, este capítulo de Ezequiel que planteas, yo casi oigo la música de Händel de fondo cuando leo este capítulo. Y lo digo de verdad, ¿no? Me gusta mucho imaginar a veces la Escritura, cuando habla de guerras, pues los gritos o los sonidos, y creo que la música de Händel está debajo de Ezequiel, el capítulo que has leído, ¿no? Flor, adelante. Bueno, pues yo pienso que exactamente, que Dios cumple sus promesas, que Él, también pienso que el pueblo de Dios obviamente no solo es los cristianos que están en Israel, sino todas aquellas personas que han transformado sus vidas a través de la creencia en Jesús, ¿no? Pero es verdad que el pueblo de Israel sigue estando ahí, que yo sigo pensando que Dios está detrás con todo lo que les pasa y lo que decías al principio de todo, que en el final de los tiempos tendríamos que ver la restauración del pueblo de Israel. Que este capítulo que has comentado de Ezequiel, pues es una promesa hacia ellos muy clara y tiene que suceder antes de que llegue el fin. Está claro que estamos en unos tiempos convulsos, que están pasando cosas que nunca imaginábamos, que también todo este tema de la pandemia ha pues hecho reaccionar algo
Digo algo porque enseguida las cosas cambian. En cuanto la cosa está un poquito más tranquila, la gente vuelve a hacer su vida normal sin pensar en lo trascendente de la vida, en lo que una cosa pequeña afecta a todo, porque fue un tema a nivel mundial, afecta a todo el mundo y en la fragilidad del ser humano, y eso se nos olvida muy rápido. Y como decía bien Jonathan, creo que tenemos que estar preparados, saber que la venida del Señor no sabemos cuándo va a ser, pero que está ahí. Yo sí pienso que es cercana, pero cercana no quiere decir que sea mañana, ni pasado, ni dentro de un año o dos, pero cercana sí, creo que sí. Y ya con este tema que hemos visto también, de este volcán que está ahí, o sea, el hombre es débil frente a todo lo que hay alrededor. Teníamos que estar más centrados en Dios, pensando que su venida se acerca y estar preparándonos para ello. Uno de los temas que tiene que ver con esto de Israel, y ya que me queda Camilo en la reserva, pues se lo voy a endosar y después puedes decir cualquier otra cosa con relación a lo que hemos hablado antes. Pero uno de los temas que está ahí aparece en Romanos 11:26, donde dice, y luego todo Israel será salvo, y lo relaciona con la evangelización del mundo, con una frase muy peculiar, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Creo que esto se ha interpretado siempre en el sentido hasta que hayan creído los que van a creer de los gentiles, hasta que se complete el número. Bueno, y entonces todo Israel será salvo. ¿Tú cómo le entras a esto, Camilo? Bueno, es un tema que si nos ponemos a hacer una exégesis y a sacar el griego, pues nos tendríamos aquí para 8 días, y aquí Jonathan me tiraría a la cabeza y Flor me tiraría de los pelos. Y entonces lo que puedo hacer es resumirlo mucho tal como yo lo veo en mis horas de investigación, ¿no? Evidentemente, Dios tiene un número para el pueblo gentil y ese número un día se completará. Y eso que decías tú previamente, que tiene que ser predicado el Evangelio a todo el mundo hasta que se complete ese número que Dios sabe, estamos de acuerdo. En la reunión, una de las últimas reuniones del Comité de Lausana, que es de los donde hay más entendidos en la evangelización mundial, según mi criterio, decía que bueno, todavía quedarían como mil millones de seres humanos que todavía no se les ha predicado abiertamente el Evangelio. Otro decía 2000 y otros, por otros lados, cuando les oigo hablar de que quieren que la de la venida del Señor sea inminente, pues prácticamente dicen, no, que con las redes sociales y con esto y lo otro y más allá, prácticamente ya está predicado el Evangelio. Yo discrepo, pienso que todavía no se ha predicado el Evangelio completamente a nivel universal, pero esas son cosas que le pertenecen a Dios. Cuando sea el momento de que Dios diga ese número está completo, pues eso, Dios lo sabe. En el caso de Israel, aunque ahí algunos interpretan que la plenitud de los gentiles o todo Israel se refiere, algunos quieren entenderlo como que Israel como nación tiene que ser salva absolutamente todo. Si Israel tiene 8 millones de habitantes, tienen que ser 8 millones de conversos al final. Entiendo que no. Entiendo que lo que está diciendo ahí Pablo en el capítulo 11 de Romanos es que también una plenitud de hebreos llegado el momento, pues se completará ese número y acabará viniendo el Señor a por los hebreos y a por los no hebreos para el verdadero pueblo de Dios, que somos toda la Iglesia universal. O sea, ningún hebreo tiene más derechos que yo, ni menos en relación con la salvación, ni tiene un privilegio especial por estar en la nación de Israel o por ser hebreo. La salvación para un hebreo es exactamente igual para mí, a través de Jesús y de la sangre que él derramó por mis pecados y por los pecados de ellos. Absolutamente, insisto en lo que decía antes, los privilegios, los derechos, las bendiciones, la gloria es igual para todos. El libro de Apocalipsis habla de 144.000, no deja de ser un número simbólico, está hablando de una gran plenitud, de un número perfecto. La multiplicación de 12 por 12. Falsos testigos de Jehová pues quieren tomarlo eso literalmente y dicen, bueno, 144.000 judíos van a ser especiales y van a evangelizar el mundo. Eso no tiene sentido ninguno, añadiéndole una exégesis correcta y una escatología correcta a la Biblia, al Nuevo Testamento, ¿no? Tengo que resumirlo así, aunque esto habría que matizar muchísimas cosas, pero Israel tiene un número
vamos a decirlo así. Cuando los gentiles tienen un número, ese número se completará y el Señor vendrá en un momento, no 2 ni 3 veces, vendrá una sola vez y a rescatarnos a todos, judíos y gentiles, de una sola vez y para todos de la misma manera. Y los que quieren hacer diferenciaciones yo creo que están muy equivocados, es mi punto de vista. Jonathan. En consonancia con lo que expresa Camilo, realmente fuese toda la nación por el hecho de ser judío, entonces la salvación no sería por fe. De hecho, tiene que haber lo que llamamos, lo que la Escritura nos enseña, una conversión. Tiene que haber fe. Solamente es cuestión de fe. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Si solamente fuera por ser judío, entonces el cielo no sería por fe. Entonces habría, digamos así, dos grupos de salvos. Los que son salvos por sangre, digamos, por nacimiento, y no por un nuevo nacimiento. Yo creo que la Escritura enseña que todos los salvos son neta y exclusivamente por nuevo nacimiento. Creo que firmemente, repito, esto es así. Si no, pues Dios, digamos así, la justicia no sería una justicia, van a redundancia, justa, ¿no? Por otro lado, también pienso que cuando hablamos de todo Israel, es llegar a todos los judíos. Todavía hay judíos que viven en la diáspora. Al igual que cuando habla de toda tribu, lengua y nación, todavía no se ha llegado a las diversas tribus. Sabemos, no hace tanto, no me acuerdo ahora el nombre exacto de esta isla que está protegida en la India, ¿no? Que no se ha podido llegar, que se metió allí una isla que está prohibido acceder porque es una tribu y todavía incluso en Brasil pues se prohíbe llegar a ciertas tribus. Yo creo que de alguna forma el Evangelio va a llegar. Cuando eso suceda, entonces sí. Ahora, volviendo un poco también como planteaba antes nuestra querida hermana Flor, yo creo que también nuestro deber es estar preparados. Y repito, yo sinceramente creo que además otra cosa que enseña, y con esto termino, la Escritura es que la esposa del Cordero es la Iglesia. Si fuera Israel por ser esto, yo podría vivir incluso un ateo podría ir al cielo simplemente por ser judío. Y no es esto. Esto no es lo que enseña la Escritura, ni mucho menos. Por eso y esta vez que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Camilo, totalmente en esto, ¿no? Ahora, que no se lo tome en plan soberbio Camilo, porque esto nada más que soy. Bueno, en todo caso, aquí hay más materia, evidentemente, ya sabéis que la hay, claro. Pero hay una cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Porque a Israel se le promete pueblo y tierra. Entonces, el apóstol Pablo relaciona la fe como la de Abraham para salvación, tanto escribiendo a los Gálatas como a los romanos. Es decir, en la línea que tú decías, Jonathan. Pero se habla de una tierra y se habla de una tierra prometida a Abraham en esta tierra. ¿Qué pasa con eso? Flor, ¿tú te asomas a ese tema? Bueno, yo me asomo un poquito a ese tema. Venga, es que estamos haciendo mucha diferencia entre la Iglesia de Dios y el pueblo de Israel. Y realmente en la Iglesia de Dios estarán aquellos hijos de Israel o del pueblo de Israel que entregan sus vidas a Cristo. Y entiendo que el pacto que Dios hizo con Abraham no lo hizo solo con los hijos de Israel, sino es un pacto que viene a través de Jesús para todas las naciones. La salvación viene de los judíos para todas las naciones. Entonces yo entiendo que nosotros somos hijos de ese pacto también, cuando obviamente no pertenecemos al linaje judío, no venimos directamente del pueblo de Israel, pero fuimos injertados y además está claro en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento con respecto a ese tema, ¿no? Por el rechazo que Israel o los judíos tuvieron contra Cristo, bueno, yo creo que era ya visión o plan de Dios desde el principio, porque la salvación era para todo el mundo, pero digamos que en algún texto bíblico nos hace mención que por el rechazo que los judíos tuvieron contra Cristo, se amplió la salvación a los gentiles, ¿no? Entonces, esto de intentar separar pueblo de Israel e Iglesia de Dios, que haya ahí como una especie de conflicto, yo no lo veo. Yo tengo claro que la Iglesia de Dios estarán aquellas personas que
que nacieron en la nación judía, pero que reconocen a Jesús como Salvador, y estarán las personas de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, y además lo dice clarísimo en el Apocalipsis, cuando está aquella gran multitud alabando al Cordero y alabando a Dios, que serán de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua, los que pertenecerán a la Iglesia de Dios. Sí, sigo pensando y pienso que Dios, por haber escogido aquel pueblo y representado aquí en la tierra, y que todo el mundo lo ve con esa historia, con todo lo histórico, y pues sigue protegiéndoles en muchos sentidos y bendiciéndoles. Pero también pienso que en los últimos tiempos, y además dice en Joel, me parece que es 2:28, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, israelita y no israelita, sobre toda carne. Y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, y yo creo que se va a evangelizar muchísimo más y hablar del evangelio muchísimo más. Y eso lo dice en los últimos tiempos. Hasta que lleguemos al final, al lugar más recóndito, incluso esa isla o esa zona que hablaba Jonathan, que está ahí. Porque no va a haber justificación ninguna para el hombre. Entonces, si no puede haber justificación ninguna para el hombre, ni decir yo no lo sabía o yo no, la predicación va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero que los acontecimientos que estamos viendo nos tienen que hacer reflexionar sobre que nuestra vida es como bien viene en los Salmos, que es como muy poca, como una flor que se marchita rápido, y que eso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo la estamos llevando, que Cristo está cerca. No sé cuándo, porque eso no me corresponde a mí, ni a nosotros, ni a ninguno, solo a Dios, como bien decía Jesús, pero bueno, debemos pensar y reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. Pues hasta aquí creo que es mi reflexión de hoy. Muy bien. Como el tiempo se va y se nos está acabando también a nosotros, pero bueno, quedan unos minutitos. Señor Camilo, yo no sé no sé en qué orden hemos ido, pero de todas formas creo que tú tienes algo más que decir y Jonathan también. Pero bueno, en relación con tú has hablado de un tema geográfico y de una promesa hecha a Abraham. Mi punto de vista es que se cumplió en vida de Salomón. O sea, la promesa a Abraham es tu descendencia va a poseer desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. En tiempos de Salomón, los dominios de Salomón iban desde Éufrates al río de Egipto, matizando que el río de Egipto que nadie entienda por el río Nilo, sino por río de Egipto es una especie de río que hoy va seco a través del desierto del Sinaí, que divide la península de Sinaí prácticamente en dos. Los dominios de Salomón han sido totales y absolutos desde río a río. Entonces, esa promesa geográfica se cumple. Geografía hacia el futuro con Israel como pueblo. Y el apóstol Pedro, el Apocalipsis, el Nuevo Testamento habla de nuevos cielos y nueva tierra, de una bendición universal. Y sin esa bendición universal entra la Iglesia del Señor, judíos y gentiles. Entiendo nuevos cielos y nueva tierra que nadie entienda como un mundo allá, muchas galaxias y mucho más allá. Nuevos cielos y nueva tierra se refiere a nuestro planeta donde nosotros estamos viviendo, que se va a regenerar, porque a Dios el diablo no le destruye nada, y mucho menos este planeta y esta hermosa tierra. La va a reconfigurar, la va a poner nueva completamente. Eso es lo que explica el Evangelio. Por ejemplo, la primera epístola a Pedro, ¿no? No está hablando de neos en el sentido de algo nuevo que se crea de nuevo, ¿no? Que ahora Jonathan se pone ahí a crear un invento nuevo. Utiliza otra palabra que es aquello como un vestido viejo que lo arreglamos muy bien y queda mejor que un vestido nuevo. Parece el mismo vestido, ¿no? Pablo, en el capítulo 8, si retrocedemos en el libro de Romanos donde tú estás, Daniel, lo está diciendo de otra manera, está diciendo la naturaleza está gimiendo, está buscando su redención. La redención del Señor es para todos, para los animales, para las bestias, para los seres humanos, para toda la tierra en su conjunto. Y esa redención, el libro de Apocalipsis le llaman nuevos cielos y nueva tierra, o el apóstol Pedro. Por tanto, que en ese sentido hay alguna promesa pendiente hecha a Abraham. Yo creo que no. La promesa
como decía muy bien Flor, hay que entenderla como entendían también los padres de la Iglesia. Es una promesa universal para todos, como está también en el libro de Isaías de una forma preciosa, ¿no? En el capítulo 11, etcétera, ¿no? Hasta ahí yo creo que queda más o menos, ¿no? Jonathan, ¿quieres añadir algo más? Simplemente, cuando vemos todo esto, el cambio que ha habido en Israel, el milagro del desierto, yo creo que eso es una forma de mostrar a Dios su misericordia para que el pueblo de Israel como nación, mire los ojos a él, vuelva los ojos a él. Y también para que los demás veamos que Dios cumple sus promesas. Aun cuando nos admiramos de eso, es para que, aunque neguemos muchas cosas, no podemos negar la misericordia de Dios. Y Dios tiene misericordia con el pueblo de Israel, que es un pueblo calificado de dura cerviz, es decir, de mente cerrada, de mente bien cerrada, ¿no? Y sobre todo creo que también para los demás tiene que ser motivo de reflexión. Yo estoy de acuerdo que todo esto que estamos viendo es evidencia de que el Señor viene. Y eso es lo importante y también es eso. El domingo pasado, permitirás que yo decía en la congregación en la que tengo la bendición de pastorear, yo decía que no es posible que el Señor venga. Es seguro que viene. Y Dios no trabaja con posibilidades, Dios trabaja con seguridades. Igual que cuando decimos, que yo suelo decir muchas veces, que Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso. La dimensión de Dios escapa a nuestro conocimiento y menos mal. El apóstol Pablo lo define muy bien en Efesios 3, diciendo que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y como el sabio, como el filósofo decía, yo solo sé que no sé nada. Cada vez que descubrimos más cosas de Dios, nos damos cuenta cuánto desconocemos de Él. Esa es una de las paradojas. Así que con esto concluyo. El Señor no es posible que venga, sino que es seguro que viene. Bueno, también hay que decir en cuanto al tiempo que nuestro tiempo también es seguro que se termina y queda, no sé, un par de minutos más o menos. Pero bueno, ese par de minutos nos va a servir, además de dar las gracias a Camilo, a Flor, a Jonathan, dar gracias a Dios porque no nos contó los detalles, pero nos dijo las grandes líneas. Y repetir algo que ya habéis dicho los tres, así que por lo tanto merece la pena que yo me sume también. Cuando está casi terminando su discurso en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor dice dos cosas ahí. Una, que su venida será instantánea, como un relámpago. El apóstol Pablo utiliza la expresión de un cerrar los ojos, de un pestañeo, allí en 1 Corintios 15. Pero dice otra cosa, estad preparados, o sea, estar alerta, como los vigilantes que tienen que tener cuidado que venga alguien y no se entera. Bueno, pues ese sí es el consejo que dejamos en este cuarto de atrás en relación a este tema. Y volvemos con el tema de Israel en Egipto, que por cierto, recordamos que para los egipcios que tuvieron un enorme atrevimiento cuando se metieron detrás del pueblo de Israel cruzando el mar en seco, en ese milagro de Dios que permitió, que abrió un camino, en ese atrevimiento de repente se dieron cuenta que allí se acababa su historia, la historia de ese ejército, desde luego, no la historia de Egipto, pero se acabó con una humillación terrible porque el agua que se había apartado para que pasara Israel se cerró y no los dejó pasar a ellos. Bueno, eso fue repentinamente, como fue repentinamente aquella noche que Moisés había anunciado que iban a morir los primogénitos de las personas y de los animales, excepto en los del pueblo de Israel que tenían sus puertas señaladas con sangre del cordero que consumían aquella noche, el cordero pascual. Efectivamente, allí no pasaba nada y de repente sonaron los gritos de desesperación en todo Egipto porque los primogénitos habían muerto. Y aquello fue terrible, fue aquello que hizo que el pueblo a partir de ahí salieran desesperados a la calle diciendo, échalos, que se vayan, que se lleven lo que quieran, pero que se vayan. Bueno, pues así seguro nos va a sorprender ese regreso que esperamos, a no ser que lo estemos esperando. Por tanto, volvemos a escuchar otro tema de Israel en Egipto, de Händel, y con eso terminamos nuestro tiempo del cuarto de atrás.
para hoy. Vamos a escuchar nuestra tercera pizca de adobo musical antes de cerrar el programa con la sintonía. Esta tercera pizca corresponde también al oratorio Israel en Egipto de Händel, compuesto en 1738, que tuvo mala crítica en su estreno. Sin embargo, hoy en día es la segunda obra más apreciada de Händel tras el Mesías, especialmente por sus temas para coral, que son la mayoría. El capítulo 15 del libro del Éxodo recoge el canto nacional de alabanza a Dios por ser liberados milagrosamente del ejército del faraón, que se relata en el capítulo anterior. El tercer tema que vamos a escuchar está casi al final de la obra y se basa en el versículo 18 del capítulo 15 del Éxodo, que cantan casi literalmente, pues dice ese versículo en nuestra versión en español, recuerda, ellos lo cantan en inglés: Yahvé reinará eternamente y para siempre. Este tema se canta por lo menos 3 veces hacia el final de la obra. Son intérpretes del tema la orquesta de cámara inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo, dirigidos por Simon Preston. Vamos a escucharlos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.